Estimados estudiantes, vamos a empezar con la clase número 4. Estamos haciendo las grabaciones debido a la ausencia de estudiantes en el curso, para que a la hora de normalización de las actividades pues puedan ver los videos en forma sincrónica y podamos recibir el curso completo. Vamos ahora a empezar con la unidad 2, que es cinética de reacción, y vamos a proceder. Bueno, entonces vamos a poner la presentación que ya les fue subido al Classroom. Entonces ya ustedes la pueden consultar y ya la pueden bajar como quieran ustedes. Bueno, entonces vamos a compartir la pantalla. Es el curso de Química General 2, sección B, del segundo semestre, FAUSAC. Mi nombre es Walter de la Roca Cuellar. Mi número de registro es 2002-0176 y soy el encargado de dar esta clase de 18 a 19 horas. Esto quedará como evidencia de que estoy cumpliendo con mi horario de contratación. Bueno, entonces vamos a iniciarnos, chicos. Desgraciadamente pues no tenemos la afluencia de ustedes, pues se siente triste, pero así nos tocó. Siempre seguimos con la lucha contra el fraude y que se repitan las elecciones, ¿verdad? Apoyando este paro que tienen los estudiantes desde el inicio del semestre. Bueno, entonces vamos a seguir y vamos a empezamos con la unidad 2 y vamos a ver los objetivos del curso. Bueno, no del curso, de la presentación, perdón. Que el estudiante conozca los conceptos de rapidez o velocidad de reacción. 2. Que aprenda a realizar los cálculos para poder determinar la velocidad de reacción. 3. Que conozca la ley de rapidez de las reacciones químicas. 4. Que pueda determinar el orden de la reacción utilizando datos experimentales. Bueno, entonces esos serían los objetivos que tenemos para esta presentación. Y lo primero que vamos a ver es qué es rapidez o velocidad de reacción. Bueno, entonces esta parte que vamos a ver en esta unidad pues les va a servir mucho en la parte de bioquímica, cuando comiencen a ver la parte de la determinación de la velocidad de la reacción, ¿ok? Entonces ahí van a tener que practicar estos conocimientos que estamos dándoles ahorita. Bueno, vamos a ver primero la cinética química. Es el área de la química que se ocupa del estudio de la velocidad o rapidez con que ocurre la reacción química, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que aquí solo lo que determinamos es la velocidad. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos, ¿verdad?, de cómo es que se dan las reacciones. Entonces fíjense pues, las reacciones se dan a partir de choques, ¿verdad? Y los choques pueden ser de dos tipos. Pueden ser choques eficaces, que es lo que nos va a dar la reacción, los productos que nosotros tenemos, y van a haber también choques no eficaces, en los cuales no nos va a dar el producto, ¿verdad? Entonces esas son las dos probabilidades que tenemos nosotros para el choque de los reactivos. Entonces en este caso, si se dan cuenta ustedes, tenemos hidrógeno, que sería una molécula de hidrógeno, los blancos, y una molécula de yodo, que serían los que están cafés. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, fíjense pues, si los reactivos, acá tenemos el hidrógeno y el yodo, chocan de una forma adecuada, entonces forman un complejo activado. Este complejo activado lo que está pasando es de que está formando y está destruyendo enlaces.
¿Qué es lo que está formando? Pues está formando el enlace HI y se está destruyendo el enlace HH y el enlace II, ¿verdad? En el complejo activado. Normalmente el complejo activado pues es una parte de la reacción que es muy rápida, ¿verdad? Y este complejo activado es muy inestable, por lo cual la velocidad o muchas veces estos complejos activados no los podemos separar. Bueno, vamos a ver ahora luego qué pasa, luego que se forma el complejo activado en donde se está rompiendo el enlace II y el enlace HH y se está formando el enlace HI, ¿verdad? Me da el producto que yo quería, que sería el HI. Bueno, entonces, fíjense pues, vamos a ver en la pizarra que acá lo que va a pasar es de que tenemos el H2 más I2. Entonces, la reacción que va a pasar, se va a formar el complejo cuando chocan. Entonces yo voy a tener I, H, H, y el enlace que se va a estar destruyendo va a ser el II, y el que se va a estar formando es el HI. Entonces esto se pone dentro de corchetes porque es un estado inestable y se llama complejo activado. Entonces nosotros el producto que vamos a obtener sería dos moléculas de HI. Eso sería lo que obtenemos. Se dan cuenta que en este caso pues decimos que el choque de los reactivos fue eficaz. ¿Ok? Entonces aquí estoy obteniendo yo los productos a partir de los reactivos. Entonces en este caso pues la reacción, el choque que se dio fue efectivo. Bueno, pero ¿qué pasa con la otra posibilidad? Se dan cuenta que aquí tenemos el hidrógeno, tenemos el yodo y chocaron, pero se dan cuenta que aquí chocaron de otra forma, no chocaron de lado, no que chocaron de frente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En lugar de unirse, la energía cinética lo que hizo fue que cambiaron de dirección. Entonces acá no se formó en ningún reactivo. Esas son las dos posibilidades que tenemos a la hora de los choques de los reactivos. Y por eso muchos de los rendimientos de las reacciones no son al 100%. O puede ser de que se den otros productos no esperados y por eso el rendimiento del producto esperado baja. Bueno, entonces vamos a ver ahora la palabra cinética, pues sugiere movimiento o cambio. Definimos la energía cinética como la energía debido al movimiento de un objeto. En el caso particular, pues estamos hablando de reactivos, ¿verdad? En este caso, la cinética se refiere a la rapidez de la reacción, que se refiere al cambio de la concentración de reactivo a productos con respecto al tiempo, o sea que sería molaridad partido segundo. Esas serían las dimensionales de lo que sería la velocidad. Bueno, entonces hay muchas razones para estudiar la rapidez de una reacción. Para empezar, existe curiosidad intrínseca respecto de la razón para la que las reacciones ocurren en diferentes rapidez. Bueno, entonces miremos. Vamos a ver algunos procesos como las etapas iniciales de la visión, la fotosíntesis y las reacciones nucleares en cadena. Ocurren a una rapidez muy corta. Miren, estamos hablando de 1 por 10 a la menos 12 segundos a 1 por 10 a la menos 6 segundos. Otros
como la polimerización del cemento y la conversión del grafito en diamante, necesitan millones de años en completarse. Acá, por ejemplo, tenemos la formación del polímero, que es un plástico que se utiliza mucho. El polietileno viene de la reacción de moléculas de etileno. Bueno, ahora tenemos acá la fotosíntesis, ¿verdad? La fotosíntesis en este caso, se dan cuenta ustedes que en la hoja es donde se lleva el proceso de fotosíntesis. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues tenemos como uno de los factores que necesita el proceso es la energía solar, ¿verdad? Tenemos por supuesto en las hojas tenemos los cloroplastos y luego acá también necesitamos CO2 y agua, ¿verdad? Entonces, con esos reactivos, pues nosotros vamos a generar lo que es la glucosa, ¿verdad? Que la glucosa en este caso, pues es el compuesto orgánico que me está absorbiendo la energía solar y ese compuesto es el que le da energía a la planta. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo cambiaron esta energía solar en energía química? ¿Verdad? Y entonces esta energía química pues ya la pueden la planta manejar y llevar a todos sus sistemas y a todas sus células. Y ahí es donde ocurre el proceso de combustión, ¿verdad? Este proceso de combustión pues da la energía para todos los procesos bioquímicos, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros estamos teniendo esta reacción. Por supuesto, esta reacción pues tiene una velocidad específica, ¿verdad? Y va a depender del tipo de planta, etcétera. Bueno, acá también tenemos lo que es la fisión nuclear. Entonces se dan cuenta que cuando decimos fisión nuclear quiere decir de que vamos a romper un átomo. Normalmente lo bombardeamos con neutrones y entonces lo que hacemos que al bombardearlo con neutrones es que rompemos. Se dan cuenta que aquí salieron dos partículas más pequeñas que el núcleo original y me salieron por supuesto parte de los neutrones que salieron de lo que es este núcleo objetivo, pues también se van a generar. Entonces es importante para nosotros en este caso conocer la velocidad de cada una de esas reacciones para poder nosotros tener idea de cómo se van a realizar los procesos. Bueno, entonces, en un nivel práctico, el conocimiento de la rapidez de las reacciones es de gran utilidad para el diseño de fármacos, el control de la contaminación y el procesamiento de alimentos. Con frecuencia los químicos industriales ponen más énfasis en la aceleración de la rapidez de una reacción que en el mejoramiento de su rendimiento. Porque acuérdense ustedes que el tiempo, como dicen los gringos, time is money. Entonces, a menor tiempo, menor costo. Entonces, por eso es importantísimo lo que es poder determinar la velocidad de reacción de cualquier reacción que estemos trabajando. Bueno, acá podemos ver, si se pueden dar cuenta ustedes, esto sería una reacción bioquímica. Acá tenemos, se dan cuenta, el verde que parece Pac-Man sería el sustrato y el moradito romboide pues sería una enzima. Entonces, estas enzimas a nivel bioquímico van a generar los productos de una forma más eficaz, ¿verdad? Entonces, de ahí se dan cuenta ustedes cómo es que están aumentando la cantidad de enzimas. Estas enzimas van a poder interactuar con el sustrato. Se dan cuenta que aquí ya tienen dos en lugar de una. Luego van aumentando las enzimas que van a poder hacer los intercambios y entonces acá tenemos una alta concentración de sustrato. Bueno, entonces fíjense que acá el sustrato, perdón, es el morado y las enzimas son las que parecen Pac-Man. Al principio el sustrato es bajo, va subiendo, por lo cual están interaccionando con las enzimas que son las verdes.
Sabemos que cualquier reacción puede representarse a partir de la ecuación, ¿verdad? O la reacción química, ¿verdad? Se dan cuenta cómo cómo está relacionada la matemática con la química. Entonces, en esta reacción que tenemos dos moléculas, una molécula de cloro molecular y una molécula de hidrógeno. Bueno, ¿qué va a pasar? Pues estas dos moléculas van a reaccionar y van a darnos el HCl, el cloruro de hidrógeno, si está en forma gaseosa, o ácido clorhídrico si está en medio acuoso. Entonces acá se dan cuenta que es muy importante también lo que es la estequiometría. Acá, por cada mol de cloro más un mol de hidrógeno, obtenemos 2 moles de ácido clorhídrico. Entonces, realmente lo hemos visto en el anterior curso de Química General 1, que una de las cosas más importantes para empezar a trabajar con una reacción es el balanceo de la estequiometría, ¿verdad? Bueno, entonces acuérdense que la estequiometría tiene que ver con los átomos, ¿verdad? Que en los productos y los reactivos tengan la misma cantidad de átomos. ¿Por qué? Por la ley de la conservación de la masa, ¿verdad? O sea que no se puede cambiar, digamos, la masa que ustedes entraron en los reactivos debe ser igual que la masa que salió en los productos. Entonces esa es la lógica para el balanceo. Entonces así vamos a saber en qué proporción reacciona un átomo con otro para dar el producto. Entonces esta ecuación expresa que durante el transcurso de una reacción los reactivos se consumen mientras se forman los productos. Como resultado, podemos seguir el progreso de una reacción al medir ya sea la disminución de la concentración de los reactivos o el aumento de la concentración de los productos. Vamos a ver que a través de lo que es la experiencia y el conocimiento de las reacciones químicas, pues lo que nos va a interesar más va a ser la disminución de la concentración de reactivos. Vamos a ver posteriormente que una reacción normalmente se dan dos procesos. La reacción directa, que es la reacción que se da para producir, valga la redundancia, los respectivos productos. Entonces nosotros tenemos una reacción y esta reacción se llama reacción directa. Y la reacción indirecta sería la reacción de productos reactivos. Entonces, quiere decir de que estas dos reacciones van a estar en competencia. Entonces, por eso es de que se prefiere trabajar con la concentración de los reactivos, porque conforme van generándose los productos se comienza a formar la reacción indirecta. Entonces normalmente una reacción química va a tener o va a haber un equilibrio entre la reacción directa y la reacción indirecta. Entonces ya cuando se genera, entre más producto haya, más se va a generar estas dos reacciones y eso va a causar una desviación en los cálculos, ¿verdad? Entonces, ojo. Entonces acá tenemos un ejemplo. ¿Se dan cuenta ustedes que tenemos al principio solo los puntos grises? Bueno, conforme va pasando el tiempo, miren, acá pasó 10 minutos, digamos, si son minutos, ¿verdad? O 10 segundos, ahí que depende, es que el cronómetro. Entonces comienzan a formarse los productos, miren, acá ya tenemos ya bolitas rojas. Conforme ya lleva el doble de tiempo, pues ya hay más puntitos. Entonces cuando ya están presentes los puntitos grises y los puntitos rojos, se comienza a dar la reacción indirecta. Y eso me va a causar problemas a la hora de los cálculos. Entonces conforme ahorita en el 20 se dan cuenta que se van más o menos duplicando los rojos. Ya ahí a los 30 hay más rojos
Y conforme va pasando el tiempo se dan cuenta que van aumentando los rojos y van disminuyendo los grises, que serían los reactivos. Entonces es importante por eso trabajar con la disminución de los reactivos. Así vamos a definir. Bueno, en la anterior figura se muestra la disminución del número de moléculas de A y el incremento del número de moléculas de B, que sería el producto, con respecto al tiempo. En general es más conveniente expresar la rapidez de reacción en términos de cambio de la concentración en cuanto al tiempo. Así, para una reacción A-B, la rapidez se expresa como. Entonces vamos a ver cómo expresamos la rapidez. Entonces la rapidez sería, se dan cuenta que es el menos delta concentración de A, que son los reactivos, partido el delta T. Se dan cuenta que se pone el signo negativo. ¿Por qué? Porque esto está disminuyendo. ¿Ok? Bueno, y aquí hay un error. En realidad acá la rapidez en función de los reactivos tendría que quedar positivo. ¿Por qué? Porque en este caso la concentración de B está aumentando, ¿verdad? Por favor ahí lo corrigen ahí. Es un error de nuestro querido Chan. Bueno, entonces, donde delta A y delta B son los cambios de concentración, siempre hablamos de molaridad en determinado periodo delta T. Debido a que la concentración de A disminuye durante el intervalo, delta A es una cantidad negativa. La rapidez de la reacción es una cantidad positiva, de modo que es necesario un signo menos en la expresión de la rapidez para que la rapidez sea positiva. ¿Ok? Bueno, sigamos, chicos. Por otra parte, la rapidez de formación del producto no requiere un signo menos, porque delta B es una cantidad positiva. Se dan cuenta que iba aumentando. La concentración de B aumenta con el tiempo. Estas rapideces son rapideces promedio, porque representan el promedio en cierto delta T. Entonces se dan cuenta cómo en este caso al inicio, ¿verdad? Habían solo moléculas de ¿qué? De A, ¿verdad? Y no había ninguna molécula de B, que es el producto. Entonces conforme va pasando el tiempo, pues se van generando, va bajando la cantidad de moléculas de A que se transforman en B, y entonces disminuye la concentración de moléculas de A y aumenta la concentración de moléculas de B, que son los productos. Se dan cuenta, en este caso pues más o menos exponencial, ¿verdad? Y ahí tenemos la representación del fenómeno que teníamos anteriormente con la imagen que teníamos. Bueno, vamos a ver ahora lo que es la reacción de bromo molecular y ácido fórmico, ¿verdad? Entonces, en disoluciones acuosas, el bromo molecular reacciona con el ácido fórmico como sigue. Entonces, aquí tenemos la reacción, ¿verdad? Acuosa, o sea que está disuelta en agua. Entonces, tenemos un mol de bromo acuoso más un mol de ácido acético acuoso. Nos van a dar dos bromuros, acuosos más dos protones acuosos más CO2 gaseoso. Esa sería la ecuación. Se dan cuenta que aquí está balanceada, pues aquí tenemos dos bromos, tenemos, miren pues, tenemos dos hidrógenos, tenemos un carbono y tenemos dos oxígenos, por lo cual la reacción está balanceada. Bueno, entonces el bromo molecular tiene un color café rojizo, o sea, este es café rojizo, muy fuerte. En la reacción todas las demás especies son incoloras, o sea, todo el ácido acético, el bromuro, el H+, el CO2 son incoloros.
Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros qué vamos a ver si hacemos el experimento en el laboratorio. A medida que progresa la reacción, la concentración de Br2 disminuye con rapidez y su color se desvanece. O sea que se va volviendo la solución incolora. Entonces, ¿cómo notamos nosotros que la tonalidad de rojo va bajando? Esta pérdida de color y por tanto de concentración se mide fácilmente con un espectrofotómetro. El espectrofotómetro es un equipo de laboratorio que mide, en este caso, el color, ¿verdad? Por medio de lo que es el espectro visible, ¿verdad? Entonces registra la cantidad de luz visible que se absorbe en el bromo. Se dan cuenta aquí que al principio el bromo va a ser totalmente rojo, miren. Luego, conforme va pasando la reacción con el ácido acético, se va poniendo en tonalidades más claras. Se dan cuenta que pasa a un anaranjado, de ahí pasa a un amarillo, y por último, de una vez desaparece el color del bromo. ¿Por qué? Porque todo el bromo se transformó en bromuro, en hidróneo, en CO2, que son sustancias incoloras. Entonces se dan cuenta que ahí visualmente nosotros vamos viendo la transformación, ¿verdad? Y si tomamos tiempo, pues ya vamos viendo cuál es la velocidad de reacción. Bueno, la medición del cambio, disminución de la concentración de bromos desde un tiempo inicial hasta un tiempo final, permite determinar la rapidez promedio de la reacción durante un intermedio específico, ¿verdad? Entonces, la rapidez promedio va a ser menos el delta B concentración de bromo partido el delta T. Bueno, entonces, esa sería como que la rapidez promedio. Entonces, ¿cómo la calculamos? Pues sería el bromo final, la concentración de bromo final, menos la concentración de bromo inicial, partido el tiempo final menos el tiempo inicial. Esa sería la forma de cálculo. Vamos a ver que utilizando los datos de la tabla 13.1 podemos calcular la rapidez promedio del primer intervalo de 50 segundos, como sigue. Bueno, entonces vamos a ver la tabla, la vamos a poner después. Entonces, en la tabla que vamos a mostrar después, pues la concentración final de bromo es 0.0101 y la concentración inicial es 0.0120. Se dan cuenta que va disminuyendo, es lógico. Y luego el diferencial de tiempo es de 50 segundos, porque sería 50 menos 0 va a dar 50, ¿verdad? Entonces, ahora la velocidad promedio, hagan el cálculo, sería entonces la que está puesta ahí, 3.8 por 10 a la menos 5, se dan cuenta, molar segundo. Entonces es importante que siempre hagan los cálculos, jóvenes, porque si no, esto de los cálculos y usar la calculadora, pues es cosa de estarla practicando. Si no la practican, ya sea, fíjense pues, para empezar a veces no tienen ni una calculadora científica. Y entonces cuando llegan les prestan una calculadora y resulta que no saben utilizarla, ¿verdad? En estos básicos pues no hay tanto problema, por ejemplo pero ya para calcular la regresión lineal que vamos a tener que calcular después, ya necesitamos conocer la calculadora. Bueno, si seleccionamos como intervalo los primeros 100 segundos y la rapidez promedio estará dada por, vamos a ver ahora, el valor que nos da la tabla, el valor después de ese 100 segundos sería 0.00846 y vimos que 50 segundos era 0.0120, ¿verdad? Entonces, perdón, esa sería la inicial. Entonces, ahora hacemos la resta, lo dividimos entre 100 segundos, que fue lo que pasó, y entonces podemos obtener el valor eso. Hagan el cálculo, por favor, chicos. Siempre hay que hacer los cálculos. No nos quedemos ahí porque estamos virtuales, no hagamos nada, ¿verdad? Porque algunos de ustedes, como uno no nos mira, están durmiendo o saber qué estarán haciendo, ¿no, jóvenes? Entonces, ojo con eso. Entonces acá tenemos que ponerlo con una notación científica, jóvenes, eso lo tienen que saber, ¿verdad? Se dan cuenta de que ahí puse con 2 decimales, ¿verdad?
Ahí se acuerdan que cuando ustedes ponen dos decimales, quiere decir de que les van a salir dos cifras significativas. O sea, para que les salgan tres decimales serían tres cifras significativas. Ojo con eso, que eso también lo vimos en lo que es la química general. 1. Entonces le sale 3.54 por 10 a la menos 5. Se dan cuenta que como sale negativa, por menos 1 les queda positiva, que eso es lo que, por eso tiene el valor negativo. Bueno, entonces, y si estuviéramos calculando a través de los productos, tendría que salir al revés, ¿verdad? El valor me tendría que dar positivo, y entonces ahí ya no tengo que cambiar el signo. Por eso les decía que en la expresión que estaba anteriormente estaba mal, ¿verdad? Porque cuando es a través de los productos, pues los productos en este caso están aumentando. En cambio, si es a través de los reactivos van disminuyendo. Bueno, aquí podemos ver la tabla. Miren, acá en 50 segundos tenemos .01 que fue el cálculo. Y la rapidez promedio es 3.52 por 10 a la menos 5. Ahora, miren acá. Esta sería la concentración inicial, .0120, que es lo que tenemos acá. Ahora, después de 100 segundos, tenemos .00846, que es lo que pusimos acá. Y la promedio, mírense, la rapidez promedio sería 2.96 por 10 a la menos 5. ¿Ok? Pero miren acá, vamos a ver que la rapidez sería esta. Se dan cuenta que esta es la rapidez promedio. Bueno, ahora miremos cómo calculamos la constante, que vamos a ver que también la podemos calcular. Supuestamente, si nuestra relación es constante, pues el valor nos debería dar igual. Acá podemos ver que todos los valores de la constante, que sería rapidez partido de la concentración de bromo, o sea que aquí tienen que dividir esto dividido .120, hagan el cálculo para ver si les sale eso. Entonces la primera sería 4.20 exponente menos 5 dividido .0120. Entonces sale 3.5 por 10 a la menos 3. Entonces acá pueden observar ustedes que esto va saliendo casi una constante, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la dimensional de esto? Pues la dimensional de esto es segundos a la menos 1, ¿verdad? Porque la rapidez es ms, ¿ya? Entonces, y la concentración es m, entonces se van las m y me queda 1 partido s, o sea, s a la menos 1. Bueno, entonces, estos cálculos demuestran que la rapidez promedio para la reacción depende del intervalo que nosotros seleccionemos. Pero se dan cuenta que entonces este valor en realidad no nos sirve de mayor cosa, ¿verdad? Lo que nos va a servir es determinar la constante de rapidez, que esa, como su nombre lo indica, es una constante. Bueno, al calcular la rapidez promedio de la reacción a intervalos cada vez más cortos, obtenemos la rapidez en un momento específico, lo que se proporciona la rapidez instantánea de la reacción. Eso es al disminuir lo que son los intervalos de medida. Entonces acá podemos tener nuestra línea, ¿verdad? Nuestra línea de la reacción. Y acá podemos ver que, por ejemplo, la rapidez a 100 segundos sale esto, a 200, 2.09, a la rapidez a 300 sale esto. Acá nos va dando la rapidez tangencial. Entonces, las rapideces instantáneas de la reacción entre el bromo molecular y el ácido fórmico a tiempo 100 segundos, 200 segundos, 300 segundos, están dadas por la pendiente, ¿se dan cuenta usted? Por la pendiente de las tangentes correspondientes a esos puntos, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Acá la pendiente es diferente a la pendiente de acá y a la pendiente de acá. Se dan cuenta que aquí como que la pendiente está un poco más parada que estas que va bajando. Entonces por eso es de que se dan cuenta que comienza a un valor más alto, que todos tienen a la menos 5, y de ahí va disminuyendo, ¿verdad?
Bueno, entonces, gráficamente la rapidez instantánea de 100 segundos después del inicio de la reacción está dado por la pendiente de la tangente a la curva en ese momento, ¿ok? O sea, es el punto tangencial. La rapidez instantánea en cualquier otro momento se determina en forma semejante. Observe que la rapidez instantánea determinada en esta forma siempre tendrá el mismo valor para la misma concentración de reactivos, mientras la temperatura se mantenga constante. Esto es una cosa importante también. La temperatura, la rapidez de la reacción depende de la temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura va a dar energía cinética a las moléculas, por lo cual quiere decir de que va a aumentar, normalmente va a aumentar la velocidad. No es necesario indicar el intervalo que se utilizó. A menos que se especifique lo contrario, nos referiremos a la rapidez instantánea simplemente como la rapidez, que son los cálculos que vimos en lo que es el cuadro. Bueno, la rapidez de la reacción bromo-ácido fórmico también depende de la concentración del ácido fórmico, por supuesto. Sin embargo, al agregar un exceso de ácido fórmico a la mezcla de reacción, se puede asegurar que la concentración del ácido fórmico permanece prácticamente constante durante el transcurso de la reacción. O sea que nosotros estamos utilizando el ácido fórmico como disolvente y como reactivo. Entonces así la concentración, el cambio de concentración del ácido fórmico es despreciable, pues. En estas condiciones, el cambio de la cantidad de ácido fórmico presente en la disolución no tiene efecto alguno en la rapidez. Así pasa también cuando tenemos un disolvente acuoso, pues la cantidad de agua pues no va a ser afectada en la reacción y por eso siempre se desprecia, ¿verdad? Lo vamos a ver después en lo que es la unidad de equilibrio. Entonces, acá miren, tenemos tiempo, 50 segundos, y 250. Concentración de bromo molar 0.010 y 0.00500. Rapidez tenemos nosotros 3.52 por 10 a la menos 5 y la constante sería 3.49 por 10 a la menos 3. Acá podemos ver nosotros que la constante, miren acá es 3.49, que es 3.50, prácticamente es muy parecida, ¿ok? Y la rapidez pues instantánea pues depende del tiempo, ¿verdad? Como es la tangencial, se dan cuenta que depende en qué parte de la gráfica vamos, ¿verdad? A veces si la gráfica está más parada pues va a tener diferente pendiente y por supuesto va a salir diferente el dato. Observamos que a medida que la concentración de bromo se duplica, miren ahora qué bonito, acá la concentración de bromo se dan cuenta que se está duplicando, ¿sí o no? La rapidez de la reacción también lo hace. ¿Qué les parece? Por tanto, la rapidez es directamente proporcional a la concentración de bromo, ¿ya? O sea que a la hora la concentración de bromo está directamente relacionada con la concentración. Entonces ahora la rapidez es directamente proporcional a la concentración de bromo, y si nosotros queremos hacer una ecuación, pues siempre tenemos que agregar una constante de proporcionalidad para poder tener la ecuación. Entonces, para quitar la proporcionalidad y ya volver la igualdad, pues siempre ponemos una constante. Eso es cuestión matemática, jóvenes. Bueno, entonces, en donde el término K se conoce como la constante de rapidez, una constante de la proporcionalidad entre la rapidez de la reacción y la concentración del reactivo. Esta proporcionalidad directa entre la concentración del bromo y la rapidez también se apoya graficando los datos. ¿Ok? Entonces, es importante por eso tener también las herramientas en saber cómo manejar las herramientas en nuestra calculadora y nuestra computadora. Entonces, el hecho de que esta gráfica
de que esta gráfica sea una línea recta indica que la rapidez es directamente proporcional a la concentración. Cuanto mayor es la concentración, mayor es la rapidez. La última ecuación modificada entonces sería K es igual a rapidez partido la concentración de bromo. Se dan cuenta que despejamos la ecuación simplemente, ¿verdad, joven? Porque la ecuación que habíamos visto anteriormente, miren ahora, recordemos, porque eso es lo importante. Miren, aquí estamos aplicando la matemática. Miren, acá la rapidez va a ser igual a K por la concentración de bromo. Entonces, para determinar lo que es la K, pues lo que hacemos es despejamos la K. Entonces la rapidez sería partido la concentración de bromo. ¿Se acuerdan que la concentración de bromo pues es en molar? Bueno, sigamos pues, chicos. Debido a que la rapidez de reacción tiene unidades de molar partido segundo y bromo es molar, en este caso la unidad de K va a ser igual a 1 partido S, lo que habíamos discutido en la tabla, ¿verdad? O sea, S a la menos 1. Es importante entender que la K no se ve afectada por la concentración de bromo. La rapidez será mayor cuando la concentración sea mayor. Y esta será menor a menores concentraciones de bromo. Pero la relación entre rapidez y bromo y la concentración de bromo permanece igual. Por eso es que es la constante. Entonces, por eso es lo fundamental. En este caso es la determinación de la constante para poder tener esta constante que me va a poner directamente correlacionados la rapidez y la concentración. En cambio, si tomamos únicamente las rapideces, pues a esa va variando dependiendo de qué tiempo haya pasado. Entonces esto va a variar. Entonces un valor variable pues no nos sirve de mucho. Entonces podemos calcular la constante de rapidez para la reacción con base a los datos de t 50 segundos, que es lo que estábamos viendo en la tabla, jóvenes. Eso ahí lo vamos a ver. Bueno, entonces la constante sería la rapidez partido la concentración de bromo. Sabemos que la rapidez a ese tiempo es 3.52 por 10 a la menos 5. Hay que revisar la tabla, por favor. Molar segundo, y la concentración que quedó el bromo es 0.01. Entonces se nos van los molares y me queda solo segundo partido segundo. Entonces me queda 3.49 por 10 a la menos 3. Hagamos el cálculo, jóvenes. 3.52 exponente menos 5 dividido 0.01. Me sale 3.49 por 10 a la menos 3, segundo a la menos 1 o partido segundo. ¿Ok? Entonces, esta constante pues me va a servir para hacer cualquier cálculo, jóvenes. Entonces, vamos a ver que cuando sigamos con lo que es la unidad, pues vamos a ver que siempre vamos a calcular la constante, ¿verdad? Para poder hacer los cálculos. Bueno, vamos a ver la ley de rapidez, ya casi para terminar, jóvenes. Aprendimos que la rapidez de una reacción es proporcional a la concentración de reactivos y que la constante de proporcionalidad K recibe el nombre de constante de rapidez. ¿Ok? Entonces, la ley de rapidez expresa la relación de la rapidez de una reacción con la constante de rapidez y la concentración de los reactivos elevado a alguna potencia. Entonces, esta ley de rapidez me va a decir cómo están relacionados los reactivos, ¿verdad? Y esto, por favor, hay que tener en cuenta que va a tener ciertos exponentes, pero estos exponentes no tienen nada que ver con los exponentes estequiométricos. Ojo. Entonces aquí tenemos una reacción general. A minúscula por A más B minúscula por B nos va a dar C minúscula por C, D minúscula por D. Entonces sabemos que las minúsculas son los coeficientes estequiométricos y las A pues son los reactivos correspondientes.
Entonces ahora miremos la ley de rapidez. La ley de rapidez, que es lo que vamos a aprender a calcular, jóvenes. Entonces ahora la rapidez va a ser igual a una constante por la concentración de A y la concentración de B. A elevado a la X y B elevado a la Y. Se dan cuenta que por eso acá no ponen A elevado a la A minúscula, ni B elevado a la B minúscula, no. Por eso que ponen XY, que son dos coeficientes completamente diferentes a los estequiométricos. Ojo, en donde X y Y son números que se determinan experimentalmente, ¿ok? ¿Se dan cuenta? Experimento. Observe que en general X y Y no son iguales a los coeficientes estequiométricos A y B. Otra vez se lo estamos remarcando, jóvenes. Pilas. Bueno, entonces, cuando conocemos los valores de X, Y y K, podemos utilizar la ecuación para calcular la rapidez de la reacción dadas las concentraciones de A y B. Entonces normalmente nosotros lo que vamos a hacer precisamente en los experimentos de cinética es tratar de calcular esos exponentes X y Y. Eso va a ser nuestro trabajo con los datos. Bueno, los exponentes X y Y especifican las relaciones entre las concentraciones de los reactivos A y B, la rapidez de la reacción. Se dan cuenta que ahí estamos hablando de cinética. Bueno, otra cosa importante es, fíjense pues, al sumar obtenemos, o sea, al sumar X y Y, obtenemos el orden de reacción global, que se define como la suma de los exponentes a los que se elevan todas las concentraciones de reactivos que aparecen en la ley de rapidez, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si X salió 1 y Y salió 1, pues el orden global sería 2. Si X salió 0 y Y salió 1, pues el orden global sería 1. Si X salió 3 y Y salió 5, el orden de reacción sería 7. ¿Ok? Bueno, así de sencillo, jóvenes. Y eso también se les pide en los exámenes cortos y en el examen parcial. Para determinar la ley de rapidez de una reacción, considere la reacción entre flúor y el dióxido de cloro. Bueno, ahí casi vamos a terminar, jóvenes, con este ejemplo. Bueno, entonces acá tenemos la reacción, flúor gaseoso más el ClO2, el dióxido de cloro, 2 moles, y que me va a dar 2 moles de FClO2. Entonces, se dan cuenta que aquí la reacción está balanceada, pero ahorita no nos va a interesar eso porque estos coeficientes pues no nos sirven, pero es importante tener la costumbre de lo que es el balanceo. Se dan cuenta que aquí tengo dos cloros, tengo dos flúor, tengo 4 oxígenos, 4 oxígenos. La reacción pues está dando en un medio gaseoso, o sea que es una reacción homogénea. Bueno, una forma de estudiar el efecto de la concentración de los reactivos sobre la rapidez de la reacción es determinando la dependencia de la rapidez inicial de las concentraciones iniciales. Bueno, entonces esa sería como la forma de tratar de calcular estos exponentes. Es preferible medir las rapideces iniciales, ya que según procede la reacción disminuye la concentración de los reactivos y entonces resulta difícil medir los cambios con exactitud. Se dan cuenta que se comienza a dar la reacción inversa como habíamos visto en la pizarra anteriormente. Entonces acá tenemos la reacción, miren, acá tenemos las dos moléculas de lo que es el cloro y acá tenemos la molécula del... ahorita se me olvidó, jóvenes. Del dióxido, tenemos la molécula, perdón, de flúor, que sería la verde, y el dióxido de cloro, que sería el que tiene 3 moléculas. ¿Ok? Entonces se dan cuenta que acá se me forma el compuesto que ya se une cada uno de lo que son las moléculas. También puede ocurrir una reacción inversa de tipo, se dan cuenta que sería la reacción inversa.
de productos a reactivos. Ese es el problema cuando se deja pasar la reacción, la cual introduce un error en la medición de la rapidez. Ambas complicaciones están ausentes durante las primeras etapas, o sea que por eso nosotros medimos la concentración de reactivos. Bueno, miremos, esas son las tablas que nosotros vamos a encontrar para poder determinar lo que es la ecuación de rapidez. Entonces acá tenemos el flúor y tenemos el dióxido de cloro, tenemos la concentración molar y luego tenemos las rapideces iniciales. Bueno, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Si se dan cuenta ustedes, ahora nosotros deberíamos de poder calcular los diferentes factores dejando algunas constantes. Entonces, por ejemplo, miremos en la 1 y 2. Acá está constante la concentración de flúor y varía la concentración de cloro, del dióxido de cloro. Entonces, acá es lo que debemos nosotros analizar. En cambio, se dan cuenta ustedes que ahora la reacción número 1 y la reacción número 2 es constante la concentración de dióxido de cloro y la de flúor varía. Entonces, ahí nosotros podemos observar el efecto en la velocidad. Bueno, entonces vamos a ver. Miren pues. Entonces, si observamos los valores 1 y 3, se dan cuenta, 1 y 3, notamos que al duplicarse la cantidad de flúor, se dan cuenta que aquí pasa de punto 1 a punto 2. Mientras se mantiene constante el Cl2, se dan cuenta que mantuvo constante, la rapidez de la reacción se duplica. Aquí tiene 1.2 por 10 a la menos 3 y pasó a 2.2 por 10 a la menos 3. Se dan cuenta que se duplicó. Y se duplicó la concentración de flúor. Entonces vamos a ver cómo calculamos ese X y Y. Bueno, así por eso les decía que tenemos que tener claro que hay que dejar una concentración constante para poder calcular la otra. ¿Cuál es el efecto? Entonces la rapidez va a ser igual a K por la concentración de flúor elevado al cuadrado, perdón, elevado a la X, por la concentración de dióxido de cloro elevado a la Y. Entonces ahora vamos a hacer las ecuaciones. Miren pues, usamos la primera. Pero aquí, miren, siempre usamos la más grande. O sea que acá 2.4 por 10 a la menos 3 es más grande que 1.2 por 10 a la menos 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que dejar la ecuación 3 arriba y la ecuación 1 abajo para que la división me salga positiva. ¿Estamos? Entonces, vamos a poner la de abajo. Sería 2.4 por 10 a la menos 3 es igual a K, que es una constante, multiplicado por la concentración de ¿qué? Por la concentración de flúor, ¿verdad? Por la concentración de dióxido de cloro, que es 0.01. La de flúor está elevado a la X y la de dióxido de cloro elevado a la Y. Luego la otra ecuación es 1.2 por 10 a la menos 3 es igual a K por 0.1 de flúor elevado a la X por 0.01 elevado a la Y. Entonces, ¿qué pasa, jóvenes? Cuando hacemos eso, pues miren ahora, la K es la misma para los dos, por lo cual se elimina. Y además, 0.01 elevado a la Y partido 0.1 elevado a la Y, pues se va. Entonces se dan cuenta que ahí ya me queda, puedo yo despejar X. Bueno, entonces yo sé que 2, se dan cuenta, 2.4 dividido 1.2 por 10 a la 3 sale 2. 0.2 molar elevado a la X y 0.1 elevado a la X, lo puedo poner 0.2, como es el mismo X, entonces divido 0.2 entre 0.1 me sale 2. Entonces sería 2 elevado a la X. Entonces para que se dé esta igualdad, pues entonces acá tiene que ser 1, porque 2 elevado a la 1 me sale 2, entonces 2 es igual a 2. Entonces ahora determiné X igual a 1. ¿Qué les parece? Entonces vamos a quedarnos ahí, chicos, porque ya, déjenme ver, ahí nos vamos a quedar. Y la próxima clase, en la clase número 5, vamos a determinar Y así vamos a poder calcular lo que es la ecuación de rapidez. Entonces, muchas gracias por su atención
Espero que haya sido clara la explicación y nos vemos en la clase número 5. Muchas gracias. Feliz día y que sigamos en la lucha contra el fraude. ¿Ok? Vamos a